Hola, soy el pastor Guillermo. Solamente te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana hay temas nuevos. Te pido, por favor, si te gusta, manita arriba, dale like y sobre todas las cosas, activa la campanita para que cada nuevo tema te notifique. También te invito, si tú crees que es de bendición cada tema que escuchas, compártelo con otro. Nuestros temas están 100% complementados en la palabra de Dios e inspirados por Dios. Que Dios te bendiga y a continuación escucha el siguiente tema. Ok, buenos días, me da gusto verlo. ¿Cómo está hoy? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, versículo 7. Recordando que hoy o este día nos toca tomar la cena del Señor. Y es importante que miremos para tomar la cena realmente lo que significa, el significado, la importancia de una santa cena. Sí, gracias, está bien ahí, gracias, sí. Ándale, si quieres. Ahí está, ahí no tanto para que te vean. ¿Dale? También, ahí también, gracias. Ok, sí, ¿verdad? Pongámosle mucha atención hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 7 al versículo 9. Vamos a leerlo y vamos a ponerle mucha atención. Dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ok, vamos a ponerle mucha atención hoy en esta parte de la enseñanza. Vamos a hablar hoy, oiga lo que voy a decirle, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la Santa Cena. Yo le decía, ¿cuál es la situación? No solamente es tomarla, sino saber realmente a dónde nos lleva la importancia. Y pongámosle mucha atención porque nosotros estamos leyendo en el libro de Éxodo cuando es, oiga lo que voy a decir la frase, cuando es la constitución de la Pascua. Aquí vemos que eran la carne y los panes sin levadura. Aquí no tomaban vino. Oiga lo que dice, aquí no se tomaba vino. Nosotros sabemos que hoy, vean lo que decirle, cuando dicen la carne, se está refiriendo al pan, mi amado hermano. La carne, cuando dice, y comeréis un carnero, era la carne, representaba el pan, porque Jesús después, cuando tomó el pan, dijo, este es mi cuerpo. O sea, el pan, este es mi cuerpo. La carne, este es mi cuerpo, que por ustedes es, ¿qué? Partido. Podríamos decir, por ejemplo, ¿hasta cuándo vamos a celebrar las cenas? Diríamos así la frase, ¿cuándo sería la vigencia que tiene la Santa Cena? El mismo versículo nos lo dice, el mismo versículo nos lo enseña, pues dice, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo es la vigencia? Hasta que venga Cristo. La vigencia de seguir nosotros participando de la cena es hasta que venga Cristo. ¿Por qué? Oiga lo que voy a decir. Usted va a recordar un pasaje cuando Jesús, oiga lo que voy a contar. En la última noche que estuvo con los apóstoles, algunos le dicen la última cena. Yo le diría que es la primera cena. Yo le diría que la última cena va a ser la que se va a celebrar en el cielo. Le voy a explicar por qué. Jesús dijo, miren, cuando tomó la copa en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, cuánto gusto me da beber hoy la copa con ustedes, porque de cierto les digo que no la volveré a tomar hasta que estemos en el reino de los cielos. O sea, en el cielo va a haber otra cena del Señor, y yo diría, a lo mejor esa será la última, la del cielo. Ok, vuelvo a repetir, algunos le llaman la última cena, ¿no? Y así ha sido como considerado por muchos años la última cena, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora que nos damos cuenta es la primera cena, es cuando Jesús dice que es. Pero oiga lo que le voy a decir, porque el tema de hoy se va a llamar, para los que apuntan, se va a decir, guardaos de la levadura, así se va a llamar. ¿Pero por qué? Porque Jesús dijo en el libro de
Éxodo, el Padre nos dice que tenían que comer panes, ¿cómo? Sin levadura. Ok, ahora, ¿qué significa? Pongámosle mucha atención, porque la Biblia, la levadura es figura del pecado. Por eso usted va a encontrar en el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice que la poca levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Basta que nosotros permitamos algo pequeño, por muy pequeño que nosotros digamos, ay, pero ¿qué tiene de malo? Esto no tiene nada malo. Aunque a nuestros ojos parezca pequeño, eso puede contaminar toda nuestra, ¿qué? Toda nuestra vida. Un ejemplo, solo es un ejemplo. Cuando yo digo, solamente un ejemplo, ay, voy a decir una mentirita piadosa. O sea, nosotros decimos que es una mentirita, ¿qué? Piadosa y chiquita, que no le hace mal a nadie. Tal vez es verdad, pero por más chiquita es un pecado. ¿La mentira es pecado? ¿Sí? Y entonces, a final de cuentas, no le hago nada mal a nadie, pero a mí sí me hace un daño. O sea, me va a leudar todo mi cuerpo, y por una mentira que es pecado, mi cuerpo se puede, o mi vida se puede perder. Ok, solamente son ejemplos de lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque yo le voy a explicar lo que yo le decía. ¿Por qué el Señor nos dice que tenía que ser pan sin levadura? ¿Por qué tendría que ser? Yo quiero decirle algo. A lo mejor usted diga, pastor, pero el pan que tenemos aquí, tal vez sí tiene levadura. Sí, pero esto solamente es ¿qué? Figura. Esto solamente es un simbolismo. No quiere decir que específicamente hoy no podemos comer levadura, porque realmente todo el pan que comemos, no le gustan las conchitas, los cuernitos, no sé qué otro pan le gusta, las chilindrinas. No, los cuernos no, esos no. Ok, pero el pan que a usted le guste, ¿no tiene levadura? Sí, solamente es un sentido que figurativo. Hoy pues nosotros podemos comerlo, pero oiga lo que decir, pero realmente tenemos que cuidarnos de la levadura, ¿qué? Ahora voy a hablar de la levadura espiritual. Porque sí hay una levadura espiritual. Oiga lo que decir, sí hay una levadura espiritual. Ahorita la vamos a ver. Por eso yo le decía que Jesús dijo, guardaos. ¿Qué es la palabra? Cuídense, tengan cuidado de la levadura. Y ahorita existen como cinco tipos de levaduras. ¿Sale? Ahora, yo quiero que le pongamos mucha atención, porque yo le decía, esto que nosotros ponemos aquí, el pan y todo eso, esto solamente lo hemos puesto, el trigo, que es de donde viene el pan, ponemos la copa, todo solamente es un simbolismo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Un simbolismo de que cuando yo como el pedazo de pan, es un simbolismo o una figura de que yo estoy participando del cuerpo de Cristo. Porque Él decía, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Realmente no estamos comiendo carne, realmente no estamos comiendo el cuerpo de Jesús. Yo quiero que le pongamos atención, porque la iglesia tradicionalista se equivocó. Y la iglesia tradicionalista le dice, por ejemplo, que no pueden comer carne en esos días en los días que ellos le llaman Pascua, en los días de ellos. Porque para nosotros la Pascua no es una semana. La Pascua para nosotros no es una temporada. Para nosotros la Pascua no es un día. Para nosotros la Pascua es Cristo. Y dice la Biblia en el libro de los Hebreos que Cristo ya celebró la Pascua y fue una vez y para siempre. Solamente hoy, dijo Jesús, y cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias. Cada vez que nosotros participamos, como esta mañana, que vamos a participar de la cena, lo único que estamos haciendo es conmemorar y recordar que Cristo viene pronto por su iglesia, que Cristo viene. Ahora, ¿qué es importante? Que nosotros, yo le podría decir, ¿podemos comer carne o no podemos comer carne? Sí. Incluso yo le voy a demostrar. Vamos, vea estos versículos. En el libro de Juan, en el capítulo 6, vea lo que dice, en el capítulo 6, y vea lo que dice, en el versículo 66, o sea, tendría 6 y 66 sería 666, ¿verdad? Hasta ahí vamos a leer, en el 666, pero vamos a comenzar desde el 53. Vamos a comenzar. 6:53 del Evangelio de Juan. Póngale mucha atención. A ver, lo voy a buscar. Ok.
¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Dice así. Jesús les dijo, vean lo que le dice. De cierto os digo. Miren lo que le dice. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, a ver, la primera pregunta. ¿Cuál es la carne de Cristo? ¿Cuál es la carne de Cristo? Este pan. Este pan, porque dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo, o sea, mi carne, que por ustedes es partido. Entonces, ¿cuál es la importancia de comer la cena del Señor? ¿Cuál es la importancia? Que cada vez que yo como del pan, yo estoy comiendo la carne de Cristo y tengo vida eterna. Ahora la pregunta es, si yo no participo de la cena del Señor y yo no como la cena, el pan y la copa, que es su sangre, ¿yo tendré vida eterna? Entonces, ¿es importante? Sí, porque incluso no solamente me da vida eterna, sino aún dice que el participar de la cena me va a llevar, oiga, decir, que aún participar de la cena del Señor me va a llevar a que yo tenga una resurrección, porque dice que Él me va a resucitar de los muertos. Sígale leyendo, porque es muy importante que nosotros lo miremos. A ver, verso 54. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida. Yo le decía que la iglesia tradicionalista se equivocó, y yo le decía, ¿por qué? Porque ellos dicen que ese día no comen ¿qué? Entonces, a ver cómo está. ¿Se debe o no se debe? Dice, verso 55, porque mi carne es verdadera comida. Entonces, ¿deberíamos de comer la carne de Cristo? ¿Y por qué ellos dicen que no? Una contradicción para la iglesia ¿qué? Tradicionalista. Y ahí nos demuestra una más equivocación para la iglesia tradicionalista. Y mi sangre es verdadera ¿qué? Esta es la sangre, vea. Verso 56, vea lo que dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, y en mí permanece, y yo en él. Esto es bien tremendo, mi amado hermano, porque también cada mes que nosotros nos toca tomar, recuerde usted que nosotros tomamos la cena del Señor ¿cada cuánto? El segundo domingo de cada mes. Cada mes que nosotros tomamos, cada segundo domingo que nosotros tomamos la copa y comemos el pan, en ese momento nosotros estamos empezando ¿a qué? A permanecer, y Él en nosotros. Recuerde, por eso le digo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, dice, y yo toco y llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de esta cena, de que yo cenaré con él y él conmigo. No es lo mismo, véanlo, no es lo mismo que yo permanezca en Dios a que Dios permanezca conmigo. Yo puedo decir que todos los domingos vengo y permanezco en Dios. Ahora la diferencia, ¿Dios estará conmigo? ¿Permanecerá conmigo? ¿Cómo puedo garantizar que Dios permanece en mí? Cuando yo participo ¿de qué? De la carne y de la sangre. Versículo 55. No, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Y qué dice? Y yo en él. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Y el que come de este pan vivirá ¿qué? Eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Verso 60. Al oírlas, vean lo que dice, al oírlas muchos de quienes dijeron, dura es esta palabra,
¿quién la puede oír? ¿Por qué, mi amado hermano? Deténgase tanto aquí. No le cierre porque vamos a seguir leyendo hasta el 66. Vea lo que le vuelvo a repetir. Esto es bien tremendo. Porque ¿quiénes se espantaron o quiénes se sorprendieron? Sus propios discípulos decían, wow, dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando que Jesús literalmente les estaba hablando de un canibalismo, o sea, de comer carne humana. Jesús nunca les dijo, o más bien ellos nunca entendieron que Jesús estaba hablando en un sentido ¿qué? Espiritual, en un sentido figurado. Ellos lo tomaron en un sentido ¿qué? Literal. ¿No es cierto? Porque yo le dije, realmente usted puede comer levadura y no pasa nada. Pero la levadura es una figura, mas no significa eso completamente. Yo como levadura hoy, no quiere decir que estoy pecando. Pero en mi vida puede haber levadura espiritual de pecado. Eso sí lo puedo hacer. ¿Me expliqué lo que? Cuando Jesús estaba diciendo, oiga, cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Ellos entendieron como que estaba hablando en un sentido literal de canibalismo, de comer ¿qué? La carne humana. ¿No es cierto? De carne humana. Pero ellos no habían entendido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿ellos qué comían para celebrar la Pascua? La carne del cordero. ¿No comían la carne del cordero? Jesús les dijo, miren, en otras palabras, como que Jesús estaba, imagínense ahí la carne del cordero, y Jesús tomó la carne y dijo, miren, el que coma de esta carne se va a perder, pero el que coma de esta carne tendrá vida eterna. Entonces ellos dijeron, ay, ¿cómo vamos a comer de animal para comer de él, humano? O sea, así lo entendieron. Sígale leyendo y dice que los primeros que se alarman, o los primeros que se sorprenden, o los primeros que, vamos a hacer así, se quedan sorprendidos son los discípulos. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Híjole, esto está tremendo, hermano. Porque si yo le hablara de la palabra muchos, ¿quiénes son los muchos? Vea, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Quiénes murmuraban de Jesús? Sopas. Verso 62. La segunda pregunta. Pues ¿qué? Si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿De qué estaba hablando? De la carne que yo les decía. Ellos para celebrar la Pascua comían cordero. Y él dijo, esta carne para nada les aprovecha. Se pueden comer todo el cordero, en nada les aprovecha. Pero lo que yo les he dicho, mi carne espiritual les va a dar vida. Eso es lo que le estaba diciendo. Verso 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vean lo que dice el 6:66, que sería el 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? ¿Y ya no qué? Por fin, ¿eran o no eran discípulos de Jesús? Nunca lo fueron. ¿Me explico? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Por eso dice, y como Jesús sabía que muchos, oiga la palabra muchos, porque si yo les muestro quiénes son los muchos, él dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos, muchos son los que entran por la puerta ancha, que son cristianos, pero van a la perdición y al infierno. Pocos son los que entran por la puerta estrecha y van a la vida eterna. Oh, está tremendo eso. Yo le puedo decir muchos cristianos, hace rato platicábamos, muchos que se dicen cristianos, ni lo son. Se dicen porque van a la iglesia, se dicen cristianos porque cargan una Biblia, se dicen cristianos porque escuchan música cristiana, pero su vida, sus actitudes, su conducta
es completamente diferente a lo que la Biblia les dice. De verdad que sí. Por eso dice, muchos de sus discípulos, a partir de ese momento, ¿qué hicieron? Ahí nos vemos. Se fueron. La pregunta es que ¿realmente eran discípulos? Nunca lo fueron. Porque mucha gente cristiana, que realmente es cristiana, va a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero el que no quiere, ay, allá es duro, allá me regañan, allá me dicen que no debo de hacer, allá me prohíben, mejor me voy. Y se van a la comodidad. ¿Me explico? Porque nunca fueron, ¿qué? Discípulos. Esto está tremendo, mi amado hermano. Pero bueno, no estoy hablando de eso, voy a hablar de las levaduras. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros miremos la importancia de que nosotros debemos de participar. Volvemos a lo mismo. Ya vimos entonces que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 53 y 54 me dice que el que come de este pan y bebe de esta copa tiene vida eterna. Tiene un lugar seguro en la resurrección. Y el que come de este pan y bebe de esta copa permanece en Dios y Dios en él. Esto es lo más importante de que nosotros debemos de valorar y cuidar. Hermano, yo le exhorto que cada segundo domingo del mes procure usted no faltar, que para usted sea algo primordial, algo importante, algo necesario, el decir, miren, yo hoy tengo un compromiso, ir a ver a mis compadres, mis amigos, hoy tenía yo un trabajo, hoy tenía yo esto, pero hoy toca Santa Cena, no puedo faltar, porque es lo que me garantiza mi permanencia en Dios y Dios en mí. Muy independiente, mi amado hermano, pero muy independiente. Que este día es del Señor. Este día no es de nosotros. ¿Este día de quién es? Mire, yo le voy a demostrar. No estoy en eso, pero pastor, ¿en qué me va a servir? Te va a servir en algo lo que voy a comentar. Dice la Biblia que Dios en 6 días hizo la tierra. ¿Sí o no? Los cielos, la tierra y toda su creación. ¿Y el séptimo día qué hizo? Entonces ese día puso una hamaca porque estaba muy cansado y se acostó a dormir. Porque ya me cansé. Hoy 7 es de dormir. ¿Eso significa para usted el día de descanso del Señor? ¿Sí o no? Porque dice que el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó. La palabra correcta que usa la Biblia dice, 6 días hizo los cielos y la tierra y en el séptimo reposó. Por eso es que hoy la gente dice que el séptimo día es el día de reposo. Para los judíos eso era así, el séptimo día. Pero Jesús vino y les dijo que no era así. Jesús dijo, hipócritas, ¿quién de ustedes en el día de reposo no saca a su buey o a su asno a tomar agua? ¿Y quién de ustedes, si su buey o su asno se le va en un hoyo, aunque sea día de reposo, no va y lo saca? Le dijo, hipócritas, así usó la palabra, hipócritas. Porque Jesús no estaba diciendo que el séptimo día, por ejemplo, vamos a usar la frase en que hoy nosotros, el día domingo, es domingo, no voy a la iglesia, me voy a acostar a dormir porque estoy muy cansado, porque toda la semana trabajé. Es que la palabra reposo no significa eso. Cuando la Biblia nos dice, cuando la Biblia nos dice que el Señor trabajó 6 días y en el séptimo reposó, la palabra reposó quiere decir que Dios se gozó. O sea, trabajó 6 días y en el séptimo no se acostó en la hamaca. En el séptimo, ¿qué hizo? Se alegró, hizo una fiesta por todo el trabajo. El reposo es celebración. Entonces, si el domingo para nosotros sería el día de reposo, no quiero decir que es el domingo, pero si el domingo fuera el día de reposo, ¿qué tendríamos que hacer? Celebración. No quedarnos en casa, es que es el único día que duermo más. Sí, tal vez sí, porque el resto de la semana, tal vez usted se tenga que, para los que trabajan en turnos, por turnos, ve que algunos trabajan por primer turno, segundo turno, tercer turno. Normalmente el primer turno empieza aquí a las 7 de la mañana. Entonces, normalmente desde su casa está saliendo 6:15, 6:20 de su casa, pero usted ya se levantó 1 hora antes, yo creo que para orar y desayunar y bañarse y dejar. Entonces, por eso es que el domingo, ¿qué dice? No, pues puede dormir un poquito más. Solamente quiere decir, pero yo le diría realmente, ¿verdad? No es descansar o reposar que es dormir, sino realmente la palabra reposo quiere decir ¿qué? Celebración.
El Señor hizo una celebración el séptimo día. Bueno, ¿en qué me ayuda, pastor? ¿Verdad que sí le ayuda en algo, lo que hemos comentado? Pero vamos a regresarnos y vamos a ver, entonces, vámonos a Primera de Corintios, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vámonos a... ¿Qué le dije? ¿Primera de Corintios? Ok, ya no me le digo entonces qué capítulo. Vamos a empezar desde el versículo 6. ¿No le dije capítulo? Capítulo 5, perdóneme. Capítulo 5, verso 6. Ajá. ¿Ya lo tenemos? 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ahí está, vean lo que dice. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Ok, póngale atención. Yo le decía, el judío, ¿cómo celebraba la Pascua? ¿O cómo la celebra? Porque ellos la celebran hasta el día de hoy. ¿Cómo la celebran? Con un corderito, con carne, ¿no es cierto? Con panes sin levadura y con hierbas amargas. Ellos así la celebran. Ellos no toman vino como nosotros. Ahorita vamos a verla. Les voy a explicar por qué. Sí lo toman, pero no como el símbolo de la Pascua. Lo toman como bebida, pero no como un símbolo de Pascua. Para nosotros, yo le dije hace un rato, para mí o para usted, la Pascua no es una temporada. Para nosotros la Pascua no es el Viernes Santo, el sábado de gloria, el domingo de resurrección. Para nosotros eso no es la Pascua. Para nosotros, dice versículo, ¿en qué nos quedamos? Para nosotros dice en el versículo 7, al final, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Que es Cristo, ya fue sacrificada. A ver, ¿quién hizo la Pascua por nosotros? Cristo. Entonces, ¿yo debo de hacer otra Pascua? No, dice que ya no, porque la Pascua ya la hizo Él. Ya se entregó en la cruz del Calvario, ya murió, ya lo destrozaron. Dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Partieron el cuerpo de Jesús? Sí, en cada latigazo que le dieron, en cada golpe que le dieron, cuando crucificaron, cuando clavaron los clavos. Perforaron su cuerpo, lo destrozaron, lo despedazaron. Si nosotros nos fuéramos al libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que su cuerpo fue destruido. ¿No es cierto? Pero entonces, ¿yo vuelvo a celebrar otra Pascua? No, porque Él ya la hizo. Ya no voy a volver a sacrificar otra vez a Cristo. Ya lo hizo. Ahora, ¿cómo celebro? Ya no celebro una Pascua con carne. Ahora celebro una Pascua espiritual, con pan y vino. Vamos a verlo. Vean lo que dice. Limpiaos. Vean lo que dice versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿No le dije que el reposo qué es? No, espérame. No, porque si no se va a equivocar. La palabra reposo no es fiesta, significa celebración. Celebración. Porque digo, si no lo corrijo, usted ahora te va a ir, no, pues la Pascua que es fiesta. No, es una celebración. Pero por eso así dice, verso 8. Así que, ¿qué dijimos? Celebremos la fiesta. ¿Qué debe de ser el día de la cena? ¿Qué debe ser para nosotros? Una celebración de... Ahora sí le creo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ¿qué? Sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, pastor, ¿esto tiene levadura? Sí, porque hoy esto solamente es figura. Hoy la levadura está aquí, que dice que debe ser ¿cómo? Con sinceridad. Las dos palabras que dice al final. ¿Con qué dice? Sinceridad y verdad. Cuando nosotros tomamos la cena, obvio, este no está partido. Esto solamente lo puse como simbolismo para usted.
Pero cuando comemos el pan y tomamos la copa, debe ser con verdad y sinceridad. Ser honestos, ser sinceros, ser transparentes. Que antes de ir, yo le voy a decir algo, que si usted está peleado con la esposa, antes de tomar la cena, ¿qué tiene que hacer? Perdóname, viejita, o sea, no puedo tomar el cuerpo de Cristo y estar peleado contigo. Porque soy un hipócrita entonces. Porque dice que debe ser hoy con una levadura, ¿cómo? ¿Verdad? Y sincera o sincera y de verdad. Con la sinceridad y con la verdad. Ese es el ingrediente hoy de la cena del Señor. ¿Me expliqué? Ahora, vámonos rápido. A ver, vámonos al libro de Mateo y vamos a ver las primeras levaduras para terminar. Vámonos así. Yo espero que no esté usted aburriéndose con lo que estamos aprendiendo, sino que usted esté siendo edificado. Vamos al libro de Mateo. En el capítulo 16, verso 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos ¿de qué? De la levadura de los fariseos. Vean, entonces vamos a hacer una lista. Número 1, la primera levadura que yo me tengo que cuidar es de la levadura de los fariseos. La segunda, saduceos, ¿no? Ahora, eso sí es bien claro. Póngale mucho tiempo que te voy a explicarle una y una le voy a explicar otra. Es que yo le decía, mi amado hermano, gracias porque... Hoy estoy muy sediento, ¿verdad? No. Oiga lo que le voy a decir. ¿Por qué? Porque yo le decía, hoy no estamos hablando de la levadura del pan, sino estamos hablando de una levadura espiritual que está ¿dónde? En nuestras vidas. Que si yo no entiendo, mi amado hermano, que yo puedo comer un pan sin levadura hoy, mandamos a hacer un pan especial como el que tomamos en la proclamación, que es un pan sin levadura. Los panes que le dan en la proclama, esos sí son sin levadura, lo mandamos a hacer especial. Pero oigan, podemos esta mañana mandamos traer un pan sin levadura, y a lo mejor físicamente no tenga levadura, pero en mi corazón no hay verdad y no hay sinceridad. Entonces, a final de cuentas, aunque yo me coma un pan que no tiene levadura, pero en mi cuerpo, en mi alma, en mi corazón y en mi espíritu, sí hay levadura. Porque al no haber verdad y al no haber sinceridad, ¿cuál sería la diferencia? ¿Lo contrario de verdad? Mentira. ¿Y lo contrario de sinceridad? Hipocresía. Entonces realmente yo vivo una apariencia, porque realmente la cena que yo estoy tomando es una cena de mentira y de hipocresía. ¿Sí me expliqué lo que digo? Ahora, realmente, ahorita llevamos 2. Pero ¿cuál es la levadura de los fariseos? ¿Cuál sería la levadura de los fariseos? Costumbres, tradiciones. Pero más que eso, el libro de Lucas nos dice cuál es la levadura. Por eso Jesús dijo, es Jesucristo. Cuídense, tengan cuidado. Ustedes ya no comen levadura física, pero sí están comiendo levadura. ¿Cuál? La de los fariseos. Y han de haber dicho, ¿cuál es esa? ¿No? Vean cuál es la levadura de los fariseos. Vaya al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Ahí no los dice. En Lucas 12:1 me dice cuál es la... A ver, ¿quién me lo lee? ¿Por quién me lo lee? Porque no lo leí. A ver, yo no lo busqué, pero léanmelo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí está. Por eso yo le decía, ¿cuál es la levadura de los fariseos? Mismo Jesús dice, que es hipocresía. ¿Está bien escrito? Hipocresía. Ay, por eso yo le dije, los 2 ingredientes, si nosotros no cuidamos esta mañana, ¿cómo debemos de tomar la cena del Señor? Con verdad y sinceridad. Mire, vuelvo a lo mismo. Vamos a suponernos que ella y yo peleamos, discutimos, como hermanos, ¿verdad? Hablando de hermanos en la iglesia. Ay, me cae mal la Fabiola. No voy a decir Fabiola, como estoy enojado, ¿cómo decir? La Fabiola.
¿O no? Entonces, pero ya vamos a tomar la cena. Ya llegó el momento, empezamos a repartir los panes ¿qué debo de hacer en este momento? Si yo me la tomo muy espiritual, Señor, yo te he pedido perdón. Como el fariseo, Señor, tú sabes que yo tenía la razón, la hipócrita es ella. Señor, tú sabes que yo tengo la razón. La chismosa es ella. ¿Verdad? Y todo cuando yo coma ese pan y esa copa, realmente esa copa lleva levadura. ¿Por qué es que? ¿Por qué? Porque a final de cuentas no hay verdad y no hay sinceridad. Yo voy a tomar, ¿qué debo de hacer antes de tomarme eso? Fabi, perdóname. Tal vez yo tenga razón. Tal vez tú tengas la razón. O tal vez yo no me interesa. Ahí muere la bronca. Perdóname, te pido perdón, porque hoy yo quiero estar bien. Yo quiero estar libre delante de Dios para que Dios me bendiga y también que te bendiga. Sí, pastor. Bueno, sí. A lo mejor, ahora va. A lo mejor ella diga, no me interesa hablar con... Bueno, yo ya pedí perdón. Si no lo acepta, ya quedó en ella. Pero yo el día de la cena, yo ya estoy ¿qué? Con verdad y sinceridad. Ya no hay levadura en mi cena. ¿Sí me expliqué? Por eso es importante que estemos a cuentas. Yo digo con los hermanos, con su esposa, con sus hijos, con sus papás, con quien esté. Usted a mal, hay que ponernos a cuenta, procurar estar a cuentas con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús dice, guardaos de la levadura. Físicamente ya no hay una levadura. Porque vuelvo a decir, coma usted pan, coma usted levadura. Lo que yo estoy diciendo es ahora una levadura ¿qué? Espiritual, que está ¿en dónde? En mi vida, en mi corazón, en mis actitudes. Ahí es. Ahora sí le pregunto, ¿cuál es la levadura? ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Por eso Jesús dijo, guárdense de eso. O sea, Jesús está diciendo en otras palabras, yo no quiero que entre ustedes haya hipocresía. Sopas. Dirían los discípulos, dura palabra es esta, ¿verdad que sí? ¿Y qué hicieron? ¿Y sabe qué? Que el hombre que no entiende esto, ¿qué hace? Los hermanos que no entienden esto, ¿qué hacen? Ay, ahí nomás yo me voy de la iglesia, porque nada más puras palabras que ofenden, porque no han entendido. Mire, nomás le voy a demostrar. Vaya a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2. Ve lo que dice. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque esas cosas se han de discernir ¿cómo? Ok, mire, ¿qué es discernir? ¿Alguien me puede decir qué es discernir? Porque dice o percibir. ¿Qué sería percibir? Examinar. ¿Qué sería más percibir? ¿Con qué se relaciona con usted? ¿O para usted? Yo le voy a decir para mí, ¿con qué se relaciona? La palabra percibir, para mí se relaciona con la nariz. ¿No ha dicho? Por ahí percibo un olor o un aroma feo. O puede decir, ay, por ahí percibo algo rico. ¿No es verdad así? Yo se lo puedo demostrar. Dice la Biblia, oiga, decir, en el Evangelio de Juan, oiga lo que le voy a contar. Que vino una mujer con un perfume muy caro, que era de nardo, ¿se acuerda? Y vino y con ese perfume ungió los pies de Jesús. Pero ahí va, pero como el aroma se encerró, dice la Biblia, en toda la habitación y estaba lleno de gente, hasta allá atrás había alguien que no vio. Ese que estaba hasta allá atrás se llamaba Judas. Y dice que él lo percibió el aroma. Ay, dijo, ¿dónde tiraron nardo? Y empezó a empujar a la gente. Y cuando llegó y vio que a Jesús le habían echado el nardo, porque lo percibió con la nariz. ¿Cómo hicieron eso? Ese perfume lo podíamos haber vendido en una oferta de 300 denarios. Y ese dinero habérselo dado a los pobres. Y dice la Biblia, pero no lo decía porque estuviera preocupado por los pobres.
Dice, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Oiga lo que decir. ¿Cómo un ladrón? Porque dice que era un ladrón. Es más, espéreme. Porque si no, usted me está viendo así raro y voy a pensar que le estoy mintiendo. Vamos al libro del Evangelio de Juan. Mire, vea lo que dice ahí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo, a ver. Es más, vamos a empezar desde el 3. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? 12:3 del Evangelio de Juan, 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa, vean que dice que se llenó de ¿qué? De olor del perfume. Por eso yo le dije, la palabra percibir tiene que ver con el olfato. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6, ve lo que dice. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. ¿Qué era Judas? Pero no también era apóstol. Entonces, ¿hay apóstoles ladrones? ¿Cuántos conoce usted? No me diga nombres. Nada más diga sí o no, ¿verdad? No diga nombres. Aquí. Ok. ¿Por qué le digo? Mire, yo le decía, porque dice Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Para él son qué? Locura. Si yo le estoy predicando, mire, esos discípulos que se fueron de Jesús, ¿por qué se fueron de Jesús? Porque no percibieron que Jesús les quería transformar y darles la vida eterna. Sino ellos dijeron, dura cosa es esa. Cuando la gente, mi amado hermano, nosotros escuchamos una palabra, por muy dura que sea, si nos ofendemos, es que estamos siendo naturales. Porque cuando aún la palabra puede ser muy dura, si usted la percibe en el Espíritu, usted puede decir, Dios me habló bien tremendo hoy. O sea, hoy Dios me regañó. Usted tendría que tomar esa palabra de parte de Dios y decir, hoy Dios me regañó. Pero cuando la gente dice, no, eso lo dijo por mí, es que usted está siendo un hombre natural. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver otra levadura. ¿Cuál sería la levadura de los saduceos, hermano? ¿Cuál sería la levadura de los saduceos? A ver, ¿cuál sería? Mire, muy rápido. Vamos a verla. A ver, espéreme. Vámonos al libro de Lucas. A ver, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 27. Ahí nos va a decir cuál es la levadura de los saduceos. Pero que esa era la otra levadura, ¿va? ¿Ya lo tienen? 20, 27. Vámonos pronto porque vamos a tomar cena y todavía me tengo que ir a predicar. Llegando entonces, algunos de los, ¿quiénes? Los cuales, ¿qué dice ahí? Niegan haber resurrección. Le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo pues 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así los 7 murieron sin dejar. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cuál es la levadura de los saduceos? 2 cosas. Primero, ellos primero, la primera levadura de los saduceos es que ellos no creen en ¿qué? ¿Usted cree en la resurrección? Sí, porque si usted no cree en la resurrección, entonces usted se va a quedar postrado en la tierra y no va a entrar al cielo. Pero yo digo, yo hoy, si muero físicamente, mi cuerpo se muere. Pero cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces yo digo, yo hoy físicamente me voy a morir,
Pero yo sé, oigan esto, pero yo sé que cuando venga Cristo, yo voy a irme con Cristo porque me voy a resucitar para irme con Cristo. Entonces ellos no creían en ¿qué? En la resurrección. La primera levadura es que ellos no creen en la resurrección. Y así lo voy a abreviar. Pero su segunda levadura, ¿qué hicieron con Jesús? Ellos iban y todo el tiempo estaban tratando ¿de qué? De atacarlo a Jesús. ¿No es cierto? Ellos trataban de atacar todo el momento a Jesús. Si ellos no creen en la resurrección, ¿para qué le están preguntando de la resurrección? Yo le pregunto, ¿para qué le están preguntando? Si ellos, ¿no es cierto? Entonces ellos definitivamente siempre atacan a la fe. Son personas que les gusta estar atacando siempre que a la fe. Cuidemos nosotros porque usted va a darse cuenta que cuando a veces hay en la familia alguien o un amigo o un compañero del trabajo que siempre le gusta estar ¿qué? Atacándolo. El problema es que si usted cae en el juego de ellos, porque cuando usted caiga en el juego va a terminar usted peleando con esa persona en lugar de compartirle. ¿No es cierto? Nos contaban de un muchachito que cuando le llevan la contraria, ¿qué hacía? Y es cristiano, ¿verdad? Dice, y era el diácono de su iglesia, nos dijeron, nos estaban platicando ayer, ¿verdad? Y dice, no, que fulanito, sutanito, dice, y lo peor es que es diácono, cuando uno le lleva la contra, les agarra muquetazos, para que le crean que... Si usted, hermano, cae en esto, en cuando cae en el atacar, tengamos mucho cuidado, porque entonces hay levadura. Vamos a ver otra, para irnos pronto, vamos a ver, porque tenemos que guardarnos de la levadura. A ver, vamos a Corintios, vamos a regresarnos a Corintios, capítulo 5, estábamos ahí. Y ok, vamos a encontrarnos 2 levaduras más, o 3, me parece que hay 3 ahí. Es más, otra, antes de irnos a Corintios, vamos a ver otra, pronto. Marcos capítulo 8, versículo 15, Marcos capítulo 8, versículo 15. 8:15, Marcos, ¿ya lo tiene? Ok, ¿me la lee alguien? O yo la leo, a ver. Dice así. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos, ¿sí lo tiene? Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura ¿de quién? Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos? Imagínense eso, ¿no? Eso sí era chiste, ¿va? Pero digo, hay otra levadura de la que nosotros tenemos que guardarnos. La levadura de Herodes. Ahí va. ¿Cuál sería la levadura de Herodes? A ver, voy a explicar. ¿Cuál? Es que no le oigo. ¿Qué cosa? Discutir. Podría ser una. Pero, a ver, vamos a ver. A ver, me parece que está en el libro de Lucas, donde me va a decir cuál es la levadura de Herodes. Déjeme ver. Ok. Marcos, capítulo 6, verso 22. Ahí está, ¿cuál es la levadura de Herodes? Vea lo que dice. ¿Ya lo tiene? 6:22. Vea lo que dice. Marcos, capítulo 6, verso 22. Ok. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó ¿a quién? Y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró pronto al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuál sería
la levadura de Herodes? Mata a los siervos. Segunda, aquí a él le gustó algo. Se dejan, ¿qué? Se dejan manipular. En realidad, ¿se dejó manipular, sí o no? Incluso si usted le pone atención, lea bien la Biblia, dice que él no quería matarlo. Pero le tenían coraje porque el cuate, dijo Juan el Bautista, cuídense de Herodes, porque ese anda con la hermana de con la esposa de su hermano. ¿No es cierto? Llegó esto a oídos de Herodes. Oye, Juan el Bautista está diciendo que tú andas con la esposa de tu hermano. Y dice a los judíos que eso es pecado. Él dijo, atrápenlo, y para que ya lo metió hasta ahí iba bien. Él dijo, así ya no predica y ya no andará diciendo eso. Pero la que sí le agarró odio, coraje, y le agarró así odio jarocho, ¿verdad? ¿Fue quién? Herodías. Y ella dijo, no, yo no estoy conforme, mátelo. No, él dijo, yo no puedo matarlo, porque el pueblo, para ellos, él para el pueblo es un profeta, es un hombre de Dios, yo no puedo matarlo. Él mismo reconoció que era un hombre de Dios, dijo, yo no lo puedo matar. Y dijo, bueno, buscaron la forma para manipularlo, y dijo, dame la cabeza. ¿Qué dijo? ¿No dice que hasta se entristeció? Dijo, ¿para qué abrir? ¿Qué habrá dicho? ¿Para qué abrir la boca? Pero pues tenía que cumplir. Y le dio. Realmente la levadura de Herodes mata a los siervos de Dios y le gusta la manipulación. O sea, les gusta ser manipulados. ¿Estamos de acuerdo? Una más. Vamos a ver, rápido. 1 Corintios, le dije hace un rato. Vámonos a ver, ahora sí ya no lo saco de ahí de Corintios para que nos vayamos a Corintios. En el capítulo 5. Sí, le dije, ¿no? ¿O no? A ver, verso 6. Siete. Limpiaos pues, ¿de qué dice? Entonces hay una levadura, la 4, nos dice que nos limpiemos, porque es la levadura vieja. Así que la levadura vieja, ¿no? Vea lo que voy a decirle. ¿Cuál es la levadura vieja? Eso sí es lo que decía mi esposa, mi mamá. La levadura vieja es tradiciones, costumbres. Mire, le voy a explicar. Mire. La levadura vieja tiene que ver con las tradiciones y las costumbres. Jesús mismo se enojó y dijo, ¿por qué invalidáis el mandamiento? A ver, se lo voy a dar. Vaya al libro de Mateo, a ver. A ver, vamos a verlo. En el libro de Mateo. A ver, permítame. ¿Le dije qué? Mateo. Ay, permítame. Marcos, capítulo 7, verso 9, por favor. Marcos, capítulo 7, verso 9. Vea lo que dice. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Mire, los fariseos, hermano, ellos preferían seguir sus tradiciones y sus costumbres, aunque fueran en contra de la ley de Dios. ¿No es cierto? Para ellos dice que era una tradición y una costumbre lavarse las manos. ¿No es cierto?
¿Por qué tus discípulos no comen? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer pan? Porque ustedes, les dijo, siguen ¿qué? Las tradiciones y las costumbres y invalidan los mandamientos de Dios. Ahí le voy a explicar. Mire, le voy a explicar una de las cosas que hoy nosotros como iglesia estamos siguiendo una levadura vieja. Se lo voy a demostrar porque muchas iglesias se volvieron tradicionalistas más que cristianas. Le voy a explicar. Muchas iglesias cada año celebran las 7 palabras. ¿Sí o no? ¿Usted sabe quién inventó lo de las 7 palabras? ¿Sí o no? ¿La Iglesia Católica? No, ni siquiera fue la Iglesia Católica. Se cree que en el año 1500 había un predicador llamado Charles Spurgeon, un predicador muy, pero mire, muy bueno. En español es Carlos Spurgeon, de Inglaterra. Para mí, yo lo conozco como el príncipe de los predicadores. Fue uno de los que trajeron el avivamiento más grande en todo el mundo. Un predicador, mi amado hermano, que Dios lo usaba sobrenatural. Le digo sobrenatural porque no tenía su página de Facebook, no tenía YouTube. Y el cuate hizo una... Si usted lea ahí en su casa, llegue ahí a YouTube y busque Charles Spurgeon y le va a contar la vida y se va a quedar usted, hasta va a querer usted, wow, yo quisiera, le va a inspirar a usted, yo quisiera ser como ese hombre, porque era un hombre de Dios. El cuate escribió un sermón de las 7 palabras de Jesús. Como pegó ese sermón y toda la gente se empezó a convertir, la Iglesia Católica lo adoptó, lo de las 7 palabras. Pero ahora todas las iglesias cristianas también dan sus 7 palabras. ¿No es cierto? Se dice por ahí que una vez llegó un borrachito a una iglesia. Oiga decir, llegó un borrachito y entró. Y el pastor empezó a predicar. ¡Fum! Y el borrachito, uy, lo mismo que el año pasado. Y el predicador siguió predicando. Uy, lo mismo que el año pasado. Y ya el pastor que le hace señas así a los diáconos. Adelante. Y ahí van los diáconos y lo agarran al borrachito y lo agarran. Y lo van cargando para sacarlo. Lo mismo que el año pasado. También el año pasado lo habían sacado por andar de... Pero ¿qué le quiero decir? Las iglesias se han vuelto. Yo le digo, por ejemplo, que celebran el culto de resurrección. Hacen su culto a las 6 de la mañana, llegan todos vestidos de blanco para celebrar el culto de resurrección. Y yo digo, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? De la levadura de las tradiciones y costumbres. La Navidad. La iglesia cristiana quiere poner su árbol de Navidad, le ponen ahí, que lo regalan. ¿De dónde lo sacaron? La iglesia cristiana quiere celebrar sus 15 años. Entonces a la muchacha ya no le dicen 15 años, no va a bailar vals, hoy le van a llamar una coreografía, una danza cristiana. Ya no es su vals, ya no son sus chambelanes. Ahora lo hacen lo mismito, pero en cristiano. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que quitarnos de esa levadura. El tiempo se nos acabó y me faltaron 2 levaduras. Se las dejo de tarea, hermano. Vamos a orar, ¿sabes? Padre, en el nombre de Jesús.